Autoriza el árbitro Aldo Quiñones. Se mueve la pelota aquí en el Bajo Chaco y ya está en marcha el duelo entre Iteño y Guaraní por la Copa de Todos, la Copa Paraguay. Autoriza el árbitro, Arrua y el centro, arriba, remate al arco. De Llano pasó cerca, se salva Iteño, habrá salida que corresponde al equipo de la Primera B. Servicio de Balbuena, pelota para Iteño, viene el centro que se cierra. No tocó nadie. Salió Servio a medias, la pelota por el fondo, será salida para el conjunto aurinegro. El jugador de Iteño, López, juega para Sánchez, cambio de ritmo, se mete al área, va a cruzar Sánchez, viene el centro y por muy poquito no llega ahora Maidana, juega Maidana para Wilson Acosta, ahí está Díaz, le va a pegar Díaz, le pegó. Servio en 2 tiempos se queda con la pelota. La jugada más clara del partido fue para Iteño. Se salva Guaraní. El remate de Díaz fue débil, por eso llegó Servio. Buena acción del equipo de la Primera B. Y hay un denominador común que se cumple de lo que les acababa de mencionar. Marca diferencia Wilson Acosta con el cambio de ritmo, con la velocidad. Allí está Rúa, buena pelota para René, ahora Fernández, le pegó Fernández, no le pegó bien. Habrá salida, va a corresponder al cuadro de Iteño, pero qué bien la diagonal de Rodríguez, bajó para el queso, un pase gol para Fernández que remató mal. Una de las pocas veces en las que propuso algo diferente el Guaraní, con eso que remarcaba Freddy, con René Rodríguez. Allí está Jara. Maniobra Toby, Jara quiere, Ferferi el rebote, allí está la pelota, buen pase para Coronel, se mete al área, ¿cómo cruza Coronel? Viene el remate de Llano, lo que se perdió Félix Jesús María Llano, explica Julio Samaniego, hacete cargo. Y una situación en la que de hecho recoge un rebote Guaraní y con la sutileza, la cara externa, fíjense aquí va a presionar, recoge el rebote Ferfer y la descarga es excepcional. Martínez, juega para Rúa, buen balón para Céspedes, va a encarar la marca, Céspedes va a atropellar el área, allí está Víctor, va a cruzar, viene el centro para Llano con el pecho. No era mejor con la cabeza, pero Jara se queda con la pelota, buen centro de Céspedes, ganó el fondo el equipo legendario, volvió a atropellar Llano, que entre todos es el que tuvo las situaciones más claras para legendario. Buena pelota para René Rodríguez, se mete al área, puede definir, René le va a pegar, le pegó y pasó cerquita. El remate del lateral barra atacante en esta acción, cruzó bien, muy cerca pasó la pelota. Esto sigue 0-0. Engancha Rúa. Buena pelota para Félix, allí está René, le pegó. René Rodríguez, qué buena acción de Arrúa, Llano y el pase gol, remate de Rodríguez sobre 44 minutos de la etapa inicial, se rompe el 0 en Nueva Asunción, allí está Valentín, buena pelota para Matías López que se mete por el medio, ojo con Acosta que está abierto, le puede pegar, allí está Acosta, le pegó cruzado. Y Servio parecía tener controlado porque deja correr, se abrió de más la pelota, pero buena llegada de Iteño y otra vez el más inquietante Wilson Acosta. Cubre Imanol, pelota para Ferfer. Ahora René Rodríguez para Imanol, allí está Víctor Imanol Céspedes. Céspedes va a cruzar, engancha, se mete por el medio, va a buscar de zurda el remate, disparo. Jara en 2 tiempos, se queda con la pelota. Diagonal de derecha para el medio, perfilándose para esa zurda interesante que tiene Víctor Céspedes. Ahora Balbuena y el córner, pelota alta, cabezazo, gol. ¡Gol! Deportivo Iteño. Abel Mesa con golpe de cabeza. Clavó Abel. Se quedó tieso, parado Servio, empata Iteño. El conjunto tricolor. Tratar de presionar un poco más, también a la hora de la distribución del balón, es lo que va pidiendo más intensidad también Freddy. Verón para López, allí está Matías, juega atrás, intenta allí, quiere el remate, disparo, gol, gol.
remate de Pablo Benítez. Se encontró con esa pelota, remate cruzado, esquinado. Inatajable para Servio, lo da vuelta al equipo de Itá. Guerreño quiere, cubre la pelota, va a ganar un lateral ofensivo. A ver si sale Guaraní. Con esta, ojo con Guerreño, lanza al centro, viene el servicio para Sánchez, quiere Benítez, cae Benítez. El árbitro dice no va más, terminó el partido. Batacazo en Nueva Asunción, ganó Iteño 2-1 a Guaraní. Le deja fuera de competencia Legendario en la Copa de Todos. Avanza el Sportivo Iteño.